Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que ya vemos en formato diario, gracias a vuestro apoyo. Suscribiros al canal si queréis ver el contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que sois vosotras. Tenemos a Cristina Palomares, que es fundadora del Centro de Psicología Psicoaurea. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenos días, buenas tardes. Tenemos a Ingrid Montejar, que es terapeuta de maestría interna y vincular, entre más cosas que nos comentarás al final del programa. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido. Gracias. Y tenemos a Cristina Kundalini, que es terapeuta energética y hace sanación y activación del Kundalini. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida también al programa. Buenos días, encantada. Pues si os parece bien, vamos al tema, que es un tema que yo creo que a todos nos ha tocado o nos tocará de cerca, porque esto lo tememos y normalmente no queremos que pase en nuestras vidas. Pero ¿es de verdad tan malo esto de las crisis? ¿Qué podemos hacer para sobrellevarlas de una forma más inteligente? Así que vamos a empezar por cuando hablamos de una crisis, a ver si sabemos qué es una crisis, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cristina, ¿qué es para ti una crisis? Ya sea existencial o emocional o de cualquier tipo. Vale, bueno, hay una pequeña diferencia entre lo que es una crisis emocional y una crisis existencial. Una crisis emocional es, bueno, pues un momento en la vida en que de repente algo sientes que deja de encajarte y es algo que puede doler mucho en realidad, ¿no? Pero es una señal, ¿no? De algo que tu cuerpo te está pidiendo que necesitas que cambie, ¿no? Es como cuando el sistema de repente se satura, ya no puede más y el cuerpo y la mente te dicen hasta aquí, ya no podemos más. Y entonces, cómo suele aparecer una crisis emocional? Pues puedes sentir ansiedad, puedes sentir una tristeza profunda, te puedes sentir irritable, puedes tener una sensación de vacío, incluso empezar a sentir síntomas físicos. Hay gente que literalmente empieza a ponerse como a enfermar más, ¿no? De repente se resfría más, algo empieza a fallar en ti, ¿no? Evidentemente, desde mi orientación, ¿no? Que es la cognitivo-conductual integradora, sabemos que las crisis también influyen mucho cómo nuestra mente, ¿no? Cómo interpretamos la situación de lo que estamos pasando, ¿vale? Pero también vemos, porque también tengo una perspectiva de trauma, que muchas crisis, cuando las tenemos en el momento actual, realmente se nos están activando muchas heridas antiguas que no estaban resueltas y que viene ahora. Y al final, pues la vida nos obliga a parar y la única manera que sabe es descolocándonos, ¿no? O sea, poniéndonos en un lugar incómodo en el que no estábamos. Y la diferencia es entre la crisis emocional y la existencial, podemos decir que la emocional sí que suele llevar aparejado un dolor, una ansiedad, una ruptura, un duelo, una sensación de que ya estoy agotado y no puedo más, o incluso una sensación de sentirse tanto por uno mismo como por los demás. Es una Claro. situación dolorosa. Pero una crisis existencial realmente no tiene por qué haber lágrimas, no tiene por qué haber dolor, sino simplemente llega un momento de tu vida en que empiezas a cuestionarte cosas, ¿no? Como, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente Claro. estoy donde quiero estar? ¿Quién Sí. soy ahora? ¿Tiene Como sentido lo que sea, estoy haciendo? claro, como sea, son situaciones que mucha gente no quiere en sus vidas, pero vamos a ver si esto es tan malo o es más bien necesario, ¿no? Es interesante lo que estás comentando. Ingrid, para ti, crisis emocional existencial, ¿qué es para ti una crisis? Para mí una crisis es la percepción, ¿no? De sentir que pierdes el control, ¿no? De pérdida, de hecho, ¿no? Que es como una desorientación, un desequilibrio, ¿no? Una confusión, una sensación de como no poder, como si de repente hay como te nublas, ¿no? Y no sabes hacia dónde. Ujú. Y como muy bien ha dicho mi compañera Cristina, ¿no? En el sentido de que puede venir para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Como un shock, ¿no? O sea, un evento traumático realmente por la capacidad en que tiene la persona, bueno, la no capacidad, ¿no? De afrontar, o bien por la acumulación ya, ¿no? El gota a gota, que digamos, a nivel emocional, ¿no? Que va llenando, ¿no? El sistema nervioso y llega a Ujú. un punto de bueno, que ya no puedes más, ¿no? Es como si petaras ahí, ¿no? Entonces, para mí, la crisis es más bien una percepción de no poder, ¿no? No, o Ujú. sea, no es un conflicto en sí,
sino la no capacidad de respuesta, ¿no? Ante un evento o una acumulación de emociones y experiencias no gestionadas, ¿no? Para mí Claro. es como no sentir, o sea, sentir que no puedes hacer frente, ¿no? A lo que Ujú. estás pensando, a lo que estás sintiendo, ¿no? Y que te encuentras ahí en, bueno, en un remolino. De hecho, Sí, ahí. al hilo de lo que estás diciendo, claro, que sea un conflicto, que sea un problema o que sea, es completamente una decisión, que normalmente son decisiones inconscientes, ¿no? No son elegidas conscientemente, Total. porque si no nadie pasaría por este tipo de situaciones, no de la forma en que lo hacemos. Porque si mi crisis es no saber qué estoy haciendo en este mundo, pero no me afecta emocionalmente, ni se vuelve algo que boicotea mi experiencia de vida, pues no pasa nada. El problema es que muchas veces llevamos las crisis a niveles muy jodidos, o sea, muy al límite, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos evitarlo. Así que es importante lo que estás comentando. Cristina, cuando hablamos de crisis, ¿qué te viene a la mente? Bueno, para mí, como comentan ellas, estoy completamente de acuerdo, pero en mi punto de vista también, yo añadiría que una crisis es un punto de ruptura, o sea, es un antes y un después en tu vida. Es el momento en lo que te sostenía, por ejemplo, una relación, un trabajo, una idea de ti mismo, deja de funcionar. Y no es que solo sea un problema, sino es una desalineación, perdone, mi dislexia, entre quién eres ahora y la vida en la que estabas viviendo, ¿no? Es como una crisis incómoda porque te desmonta todas las certezas que tenías en tu vida, al menos así la viví yo, y en el fondo es como una actualización forzada de aquello que llevabas, ¿no? Que te hace como hacer un cambio. Y, por ejemplo, en mi temario, digamos, en el tema energético, en mi punto de vista, es un desequilibrio energético que tú tienes, es como que pasas a una siguiente fase y necesitas hacer, pues bueno, un saneamiento energético porque algo ya no está acorde en tu día a día y básicamente es cuando tu energía interna, lo que sientes, lo que sabes, lo que deseas, va en una Ujú. dirección, pero tu vida empieza a ir en otra dirección. Es una incoherencia, como Claro. comentaban ellas. Entonces es como esta Eh, fricción se ujú. manifiesta en ansiedad, bloqueo, etcétera. Un Pero es que poquito. ¿cómo no va a haber un desequilibrio energético si llevamos al Mm. extremo las crisis? Es que además podemos hacer crisis, somos expertos en hacer crisis de cualquier situación, ¿no? Las que realmente tienen fundamento y las que más bien no. A ver, yo cuando pienso en crisis pienso en oportunidades. O sea, yo veo crisis, oportunidad, oportunidad de crecer, porque al final, ¿quiénes somos? O sea, lo que somos en la actualidad ha sido en base a estas experiencias complicadas que podemos definir como crisis o no, pero que nos han llevado a veces al límite, al máximo, ¿no? Y hoy en día somos lo que somos, o inclusive somos terapeutas precisamente por haber pasado por esas situaciones. Entonces, la pregunta que sigue, Cristina Palomares, es, ¿son buenas? ¿Son malas? ¿Son necesarias? Bien, pues a ver, la crisis en realidad no es el problema. El problema de una crisis es que nosotros no queramos entrar en ella, la queramos ignorar y queramos seguir con nuestra vida. Eso sí que es malo. Ese es el problema. El problema no es tener la crisis, al contrario, es una oportunidad. Nuestro propio organismo nos está diciendo que está habiendo un desequilibrio y que así no podemos continuar. Entonces, por supuesto que no son malas, es una grandísima oportunidad para avanzar y para cambiar algo que no nos gusta o que a nuestro cuerpo, por el motivo que sea, no le interesa ya. Claro, lo que pasa es que Ingrid, a ver, somos conscientes y mucha gente que nos está escuchando dirá, sí, sí, tú dirás que es una oportunidad, pero yo lo estoy pasando fatal. Y es verdad, lo pasamos fatal, pero no porque sea una crisis per se, Ingrid, porque no tenemos las herramientas quizás suficientes para verlas de otra forma, ¿no, Ingrid? Entonces, ¿son buenas, malas o necesarias? Yo creo que lo que voy a decir va a incomodar un poco o a molestar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Venga, Y nos es que encanta incomodar a la gente. Y es que siento que no tenemos que romantizar, ¿vale? Las crisis. En plan, siento que o sea, venimos de generaciones de huir, tapar el dolor, ¿no? En plan, ir a terapia es que estás mal de la cabeza, a que ahora hemos pasado al extremo contrario, en plan, que parece que si no estás todo el rato, ¿no? Sanando, revisándote, no formándote y tal, estás en plan, no estás evolucionando, ¿no? O no, nunca nada suficiente. Entonces, siento que una crisis no es como, o sea, no es como una bomba, ¿no? Es como un grito de todo el sistema nervioso inconsciente, de en plan de basta, ¿no? De ya no puedo sostener tantas emociones, experiencias acumuladas sin gestionar, tal. Y claro
que es como un pistoletazo de salida, ¿no? Para tomar tú el mando de tu vida y ir recuperando, ¿no? O sea, ponerte tú en tu centro, ¿no? Pero no siento que sea algo que se tenga que vestir de rosa, en el sentido de que ojalá, ¿no? Nos dieran las herramientas desde muy pequeñas para poder crecer siendo adultas autónomas, ¿no? En el manejo de nuestras emociones, ¿no? Pensamientos, decisiones, y ojalá nos educaran para vivir desde nosotras y no desde el encajar, porque siento que ahí están las crisis principales, ¿no? Entonces, Claro. para mí, ¿es una oportunidad? Sí, no es un enemigo si tú, ¿no? Lo miras y lo coges, ¿no? Desde, o sea, digamos, para volver a tu equilibrio, ¿no? O encontrar el tuyo propio. Para ponerte en coherencia, pero en sí es jodida, ¿no? A ver, por supuesto que sí, y aquí decimos las cosas como las pensamos. O sea, yo creo que a nadie le gusta pasar por este tipo de crisis, pero si ya estás pasando por ella, saca beneficios, ¿no? Esto es como Total. decir, vale, cuando tú vas a hacer al gimnasio, hacer músculo, o sea, para que el músculo crezca tiene que haber una ruptura de fibra. No hay otra manera, no se ha descubierto otra manera. Va a doler, vas a tener agujetas, pero es la única forma en que crezcas. Esto es lo mismo. No se trata que digas, ay, tengo una crisis, qué maravilloso. No, pero ya la tienes. Vamos por ella, vamos a sacar provecho. Cristina Kundalini, ¿tiene sentido esto o se nos está yendo la cabeza? Bueno, desde mi punto de vista personal y las personas que yo he ido tratando, para mí las crisis existenciales o crisis en general cuando las he tenido, las ha tenido personas que llevo, las hacen personas más conscientes si han integrado la crisis, obviamente. Una crisis no es que te haga más fuerte automáticamente, pero sí te hace más consciente de tus límites, de tus heridas, de tus patrones. Y si atravesas un poquito eso con la responsabilidad, el acompañamiento, sales con más coherencia y un aprendizaje que si lo integras bien, evitas que se repita ese ciclo y aprendes. ¿Son buenas? En mi opinión, sí, en el sentido de que son necesarias, no todo el mundo son necesarias, pero hay personas que una crisis les cambia por completo si las lleva bien. No son cómodas, pero son muy reveladoras. Y entonces, no siempre son necesarias, pero a veces esa persona cambia literalmente de un punto a otro punto. Y es Ujú. pues, bueno, es un punto de inflexión para esa persona. Yo que lo veo personalmente es increíble. Pero Claro, bueno. es que son necesarias en función de si realmente es la única forma en que tú tienes de crecer, de evolucionar. Si has llegado a un punto donde ya no necesitas sufrir, no necesitas crisis de ese tipo, trágicas, dramáticas, para crecer y darte cuenta de las cosas, pues las puedes sacar de la ecuación. El problema es que muchas personas todavía no están en ese punto donde pueden hacerlo de forma voluntaria o dándose cuenta, ¿no? Ahí que sean tan necesarias todavía. Ahora, Cristina Palomares, ¿de qué depende de que una crisis sea una tragedia, un drama, o la convirtamos en una oportunidad para crecer y descubrirte? Porque las actitudes hacia la crisis es totalmente diferente una u otra, ¿no? No, bueno, al final depende muchísimo también de la educación emocional que hayamos vivido, que solemos vivir, venir, ¿no? Por lo menos los que estamos aquí, yo creo, de una generación donde no pasaba nada, todo estaba bien. Si tú tenías un problema, te lo comías y te lo guisabas tú, porque hablar de salud mental o de tengo un problema emocional que quiero compartir no estaba bien visto. Ir al psicólogo ya ni hablemos, ¿no? Porque esto era casi como estar loco, e ir ahí algo te pasaba y si alguien lo hacía, lo llevaba en secreto como una vergüenza. Entonces, claro, una persona que ha vivido en ese contexto, al final lo que le lleva es que, como una vez más, como vemos en programas anteriores, como los cambios no nos gustan y tenemos esta educación previa, al final lo que estamos haciendo es tapar, ocultar, seguir en el tran de nuestra vida, aquí no pasa nada, seguimos hacia adelante, hasta que llega un momento en el cuerpo en que el cuerpo te dice, hasta aquí, ya no puedo más y te lo manifiesta como sea necesario para que tú realmente cambies algo que te está haciendo sufrir, que te está incomodando y que realmente te puede hacer enfermar físicamente. Entonces, claro, ahí en ese caso realmente es una herramienta que te está dando tu propio cuerpo para que hagas un cambio. Te está obligando a ello realmente, porque tu cabeza está un paso más atrás diciéndote, no pasa nada, esto es normal, vamos a seguir, bueno, intentando quitar la importancia hasta que llegas a una crisis vital, ¿no? En la que dices, no, es que esto yo no es lo que quiero, aquí está pasando algo, ¿no?
Claro, Entonces, y ahora que te estaba escuchando, Cristina, es que benditas las crisis, de verdad, porque me lo estoy llevando al tema de alimentación. Si no hubiera algún momento donde el cuerpo se quejara de todo el azúcar que le estamos metiendo, toda la porquería que estamos comiendo, los refrescos, o sea, todo lo que le estamos metiendo al cuerpo, que lo está despedazando, lo está inflamando todo el tiempo, claro, ¿de qué forma? O sea, iríamos directamente de comer lo que quisiéramos a morirnos, porque no hay ninguna crisis que te haga ver lo que está pasando. A nivel existencial o emocional es lo mismo. Si de momento no te dice, cuidado, tienes que hacer algún cambio, no podríamos, o sea, directamente explotaríamos, ¿no? De ahí la importancia. Ahora, Ingrid, ¿todos necesitamos crisis o se pueden evitar de alguna forma? Yo no tengo respuesta a esta pregunta, o sea, en el sentido de no sé si se necesita o no, sí que siento que, como dice Cristina, cuando llegamos a este punto, ¿no? Es el mismo cuerpo queriendo volver, ¿no? Al equilibrio, ¿no? O sea, en plan, a nivel de he llegado al límite, ¿no? Y lo expresa así y se vive así. Ahora, creo que crisis es desde nuestro lenguaje, ¿no? O sea, la conceptualización, ¿no? O la percepción que tenemos de crisis y cada uno lo vive a su manera. O sea, yo siento que he vivido momentos muy duros de mi vida, pero no los he llamado crisis, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario pasar por etapas donde petas, ¿no? O te sientes en caos o tal. Es necesario en el sentido de si la forma en la que estás viviendo, entre comillas, te estás matando, ¿no? O sea, inconscientemente no estás presente en tu vida, ¿no? Y a nivel emocional, energético, hay un desborde que ya está afectando al cuerpo físico, obviamente. Entonces es necesario darte cuenta que hay algo que tienes que parar, que tienes que mirar, Ujú. ¿no? O tal. Eh, Claro. pero sí que es verdad que yo Ujú. siento que es mucha percepción. Yo tengo personas que a nivel terapéutico, ¿no? Y a nivel en mi programa, que yo podría decir, hostia, parece crisis, ¿no? Pero no lo viven así, Ujú. ¿no? Y al revés. Hay personas Ujú. que sienten que están en crisis y Claro, desde fuera, ¿no? Es pues un sí. cambio pues en la vida, Eso ¿no? suele pasar, ¿no? Y de hecho, muchas veces, Cristina Kundalini, es más peligroso lo que hacemos con la crisis, ¿no? O sea, con esa supuesta crisis, de la forma en que la manejamos a la propia crisis per se, ¿no? Ahora, para la gente que nos está escuchando y se está identificando con todo esto, ¿qué herramienta, una herramienta que a ti te gustaría recomendar para vivir estas situaciones de vida que llamamos crisis de una forma menos dramática, menos trágica? Para mí, bueno, la herramienta que me funcionó en mi momento de crisis existencial máxima, meditar. O sea, yo empecé a meditar cada día 5 minutos y luego ya 10 minutos antes de ir a dormir y literalmente me cambió la vida de cómo afrontaba mis sensaciones ante aquella negatividad, porque al final la crisis es neutra, o sea, lo que cambia es tu actitud y las decisiones que tú tomas en frente a aquella crisis, ¿no? Si la tomas como queja y miedo o responsabilidad y aprendes de ella. En mi caso fue meditar y luego ya sí que pasé a terapeutas, a terapias energéticas y, bueno, activación de Kundalini y demás, que ya explicaré, pero Ok. yo fue el centrarme energéticamente, el respirar, meditar y Pues cambia. imaginaros, si 10 minutos pueden hacer eso, si varias veces al día nos tomamos el tiempo para meditar, ¿no? Sería Mm. maravilloso. Así que una herramienta fantástica. Cristina Palomares, una herramienta que tú hayas usado o que te gustaría recomendar. mí es esencial la comunicación. No intentar quedarte en, bueno, esto no lo va a entender nadie lo que me está pasando, hablarlo con alguien, ya sea con un amigo, con un familiar, con alguien en que tú sientas que sea un sostén para ti y que aunque a lo mejor nunca hayas hablado de este tipo de cuestiones, pues seas valiente, ¿no? Y a veces te sorprende la gente porque como siempre vivimos anticipando pensamientos y pensando, me van a decir que esto es una tontería, qué cosas tengo ahora en la cabeza y a veces cuando por fin conseguimos expresar
sentirnos y comunicar lo que nos está pasando nos ayuda muchísimo. Y si no hay una persona cercana en la que creamos que podemos, ¿no?, soltar todo esto, pues por supuesto acudir a terapia psicológica, ¿no? Sobre todo cuando en mi opinión, ¿no?, tenemos que hacer esto. Bueno, pues cuando ya la crisis está durando ya más tiempo del normal y no estamos mejorando, cuando ya nos está afectando al sueño, nos cuesta dormir, de repente nos está afectando también al apetito, tanto por exceso como por defecto, incluso a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro día a día nos cuesta concentrarnos, estamos como en un momento como muy de alarma roja, muy, muy límite, ¿no? O Ujú. cuando ya tenemos pensamientos muy negativos o incluso desesperanzadores. O sea, para mí la herramienta es comunicarse, hablarlo, compartir lo que nos está sucediendo para poder gestionar esto. Pues importante los que estás comentando y interesante reflexión, porque hay mucha gente que tiene un día de sentirse mal y piensa que está en una crisis. A ver, las crisis no son de un día. Normalmente esto ya hay que revisarlo cuando llevas semanas, meses en un mismo estado de emocional que lo podríamos llamar una crisis. No vayas a ir porque llevas un día. Y lo que estás comentando es importantísimo. O sea, el ser humano es muy curioso. Tenemos un problema con el coche y lo llevamos al mecánico. Tenemos un problema eléctrico y llevamos al electricista, pero estamos jodidos emocionalmente y nos quedamos en casa y no hacemos nada. Pero vamos a ver, tenemos que ir con gente que tenga la experiencia y las herramientas que nos puedan ayudar. Así que es muy importante, Cristina. Ingrid, ¿alguna herramienta que tú hayas usado que te gustaría compartir? Sí, yo lo primero que me gustaría decir es que intentemos, o sea, si se puede intentar no llegar a la crisis, no es lo que tú dices, ¿no? Como vas aguantando y es importante pedir ayuda, es importante, ¿no? Pues esto, como comunicar cómo nos sentimos, ¿no? Y realmente abrirnos a que es natural, ¿no? Y humano pasar por diferentes emociones, experiencias, pensamientos y si tienes, ¿no? Pues para mí es amor propio, ¿no? Darte un espacio para ti, ¿no? A nivel terapéutico y conocerte y tal. Entonces, a nivel de herramientas, las dos me han parecido estupendas. Yo añadiría ponerte en el centro de tu vida, o sea, en el sentido de darte tiempo y espacio contigo, ¿no? Que siento que delegamos mucho, ¿no? Como voy aquí o hago esto o tal, incluso en herramientas, ¿no? En lugar de, vale, ok, dónde estoy yo en mi vida, ¿no? Siento que tenemos que invertir en conocernos a nosotras mismas de verdad, ¿no? Yo trabajo mucho, por ejemplo, y en momentos de crisis a mí me ha ayudado mucho, a la polaridad interna, ¿no? Esas partes de nosotras que hemos creado, ¿no? Para encajar, ¿no? O para sentirnos queridas, amadas, tal, y partes que están más ocultas, ¿no? A mí me encanta trabajar en la polaridad, me flipa, y es una herramienta para mí muy potente. Pues ahí tenemos otra, ¿no? A ver, yo se los comento. Al final, quien alimenta la gasolina de las crisis somos nosotros, es nuestro proceso mental. O sea, quítales foco. O sea, no hablamos de que no tengas ese tipo de pensamientos que todos los vamos a tener en algún momento de nuestras vidas, ¿no? No le pongas foco, no le pongas energía, no le des, no le eches gasolina, porque eres tú el que estás alimentando. Entonces, de alguna forma tienes que desvincularte un poquito, o sea, alejarte de esa imagen que es la crisis y verla desde otro lado, porque si no vas a estar tan adentro, tan inmerso, que vas a estar casi casi con las manos atadas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos herramientas, cada quien que use la que más le guste, y si no, que nos llame. Y para eso vamos a hablar ahora. Cristina, para la gente que quiera conocerte, que quiera saber qué haces, cuéntanos un poquito de ti. Perdón, Cristina Cristina Kundalini o... Kundalini, Cristina Ah, Kundalini, perdón, perdón. perfecto. Bueno, yo soy terapeuta energética, hago sesiones de sanación energética que van súper bien, es como para equilibrar todos los chakras y limpiar todo aquello que ya no está alineado en tu cuerpo. Y luego hago activación energética Kundalini, que es para activar tu energía vital, que es una herramienta que a mí me cambió la vida desde la primera sesión, ayuda a potenciar toda aquella energía. Y nada, estoy en Barcelona, estoy en Sant Boi y bueno, si me queréis encontrar estoy en @Kundalini Cristina Ujú. en Instagram y la web también, kundalinigristina.com. Ok. Y nada. Cristina, alguien el otro día me estaban preguntando, y varias veces que me preguntan las personas, ¿cualquiera se puede activar la Kundalini o hay un cierto riesgo en esta práctica? ¿O no cualquiera está listo para despertar el Kundalini? Yo lo que te diría más bien es todo el mundo, el Kundalini lo tenemos todo. Esta energía es la energía vital que todo el mundo tiene. Simplemente se llama activar porque es una forma que se ha puesto así como en formato marketing, pero se diría despertar porque tu energía ya la tienes, simplemente la recuerdas. Yo Ok. más bien, antes que decirte
si todo el mundo se la puede despertar, te diría que vigiles con quién, con qué terapeuta te la va a despertar. Tiene que ser una persona que esté muy bien cuidada, su energía sea un templo, que vigile mucho la sala, que vigile mucho qué personas. Más bien te diría por ahí, porque yo veo mucho gurú, Ujú. mucha persona que se hace el título y que en automático ya despierta sin tener su propio cuidado. Tiraría Ok. más bien por ahí que no la propia persona el ayudar. Un poquito Perfecto, así. pues ya lo Mm, tenemos un poquito más claro para que la gente tenga más confianza, ¿no? Porque hay muchas dudas sobre eso. Pues Cristina, mm. invitamos a la gente que le guste lo que haces, que le interese, que te contacte, ¿vale? Gracias. Ahora sí, Cristina Palomares, vamos contigo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues para los que no me conozcan, yo soy Cristina, soy psicóloga sanitaria y fundadora de un centro de psicología llamado Psicoaurea. Y lo que nosotros trabajamos en consulta, bueno, pues va primero desde una perspectiva cognitivo-conductual, pero de carácter integrador, es decir, que combinamos otra serie de perspectivas que están basadas, todas ellas en evidencia científica, o dicho de una forma un poco más sencilla, nosotros no nos quedamos solo en hablar de lo que duele, sino que tratamos de entender qué es lo que realmente está pasando, por qué está ocurriendo y qué herramientas podemos darle a esa persona para que realmente mejore y encuentre el bienestar emocional, ¿no? Nosotros acompañamos a personas pues, que primero en terapia individual y también hacemos terapia de pareja, a personas que sienten ansiedad, que están atravesando cambios vitales, dificultades emocionales, problemas en sus relaciones, en sus vínculos, o algo muy habitual también, esa sensación de no acabo de estar muy mal, pero tampoco estoy muy bien, no sé exactamente qué me pasa. Es decir, no hace falta caer bueno, en un abismo, ¿no? Para decir, voy a pedir ayuda. A veces simplemente es ese, no estoy como muy tranquilo con lo que me está ocurriendo y pedir ayuda siempre está bien. Eh, Nosotros damos mucha importancia a que la terapia debe ser un espacio cercano que sea realmente práctico y útil para las personas que acuden, ¿vale? No solo desahogo. Al final es como un entrenamiento psicológico, ¿no? Aprender a comprender la mente, aprender a regular nuestras emociones, a manejar esos pensamientos difíciles que tenemos y al final generar cambios reales en nuestra vida cotidiana que nos ayude a encontrarnos mejor. Eh, Quienes quieran saber más sobre psicoaurea, bueno, pues pueden encontrarme en mi página web que es psicoaurea.com o en mi página de Instagram que es psicoaurea con guión bajo. La consulta la tenemos presencial en Tres Cantos, que está en Madrid, y también trabajo en formato online. Ok. Ok, pues importante lo que estás comentando y hacemos énfasis en esto. No hay que llegar al fondo para pedir ayuda. O sea, cuando sintamos que necesitamos ese acompañamiento, aunque no estemos del todo mal, pues sería interesante, ¿no? Porque cuando llegamos a ciertos límites ya, a veces es demasiado tarde según para qué cosas, ¿no? Entonces es muy importante. Cristina, invitamos a la gente que le guste, que necesite lo que haces, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Ingrid, somos todo oídos, cuéntanos. Bueno, yo soy Ingrid Mondejar, me dedico desde hace 3 años, ¿no? A ser terapeuta y mentora en maestría interna y vincular. Trabajo mucho en la raíz y en la práctica, ¿vale? Para mí, o sea, yo lo que hice es crear un método de trabajo propio, profundo y muy práctico, ¿no? Desde diferentes corrientes, ¿no? Psicológicas, neurobiológicas, terapéuticas, ancestrales también, como por ejemplo la psicoterapia Gestalt, ¿no? La somática, trauma, constelaciones familiares también, reparenting, bueno, muchas cosas. Lo que hice es como crear para mí la asignatura pendiente, ¿no? De la escuela, que es saber cómo funcionas tú, tu psique única, ¿no? Aprender a liberar todas las memorias, las emociones, ¿no? Que hay acumuladas desde que nacimos, bueno, prácticamente. Trabajar la maestría interna, ¿no? Que puedas ser tú la adulta en tu vida que te sostenga y desde ahí, pues, vincularte con los demás y con diferentes áreas de tu vida, ¿no? Para mí, o sea, trabajo en como romper la programación infantil que hemos heredado y construir una adulta interna sólida, ¿no? A través de, pues, todo un proceso profundo, práctico y de raíz de autoliderazgo. Ok. Entonces, convertirnos como nuestro mayor sostén y nuestra mayor guía, ¿no? Y para mí es súper importante que sintamos que somos nuestra propia ciencia, o sea, que no hay nada por encima de lo que nosotras sintamos y vivamos una vez hayamos trabajado, ¿no? Todo el condicionamiento, toda la programación.
Y para mí es muy importante esto, como que no haya una dependencia terapéutica ni en ninguna herramienta, ni en ningún autoconocimiento, o sea, en nada que no sea acabar tú siendo, ¿no? La que se puede sostener. Es que para mí ahí está el punto, ¿no? Interesante. Sí, y sobre todo Entonces, que el que no haya dependencia terapéutica no quiere decir que no busquemos ayuda. Quiere total, decir que no total. dependamos de esa ayuda, pero sí que busquemos Uy, ayuda. Ingrid, ¿y la gente que te quiere contactar, dónde quieres que lo hagan? total. Bueno, yo trabajo a nivel presencial en Barcelona y a nivel online, ¿vale? En mi programa de Yo soy mi ciencia. A nivel Instagram es Ingrid Mondejar-ser tú. Y a nivel de página web es IM de Ingrid Mondejar, iamalquimia.com. Pues ahí tenemos la información y a quien necesite, que somos todos, no importa en el proceso de camino que estemos, acompañamiento que te contacte, ¿vale, Ingrid? Vale. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Cristina Palomares, un gusto que hayas estado en un programa más con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Cristina Kundalini, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias por invitarme. Un Y placer. Ingrid Mondejar, igual, gracias por compartir parte de tus experiencias y estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Un placer. Y a los que nos estáis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.